¿Cuántos están gozosos en esta tarde? Amén. Amén. Gloria a Dios. Festejando estas Navidades, celebrando estas Navidades, como predicábamos ayer, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Amén. Hemos pasado una linda tarde ayer. Yo le contaba a mi esposa cuando volvíamos, estaba gozoso mi corazón de haber vivido una tarde tan linda, como lo vivimos todos los años, ya hace 3 años que vamos haciendo, y ver el agradecimiento de la gente, ver el agradecimiento de esa gente que tal vez, no sé, nunca han tenido nada, no sé, puedo decir gente que tal vez no conoce a Cristo, gente que tal vez no, y que te decían gracias, pero no gracias, sino, yo los veía cuando ustedes iban caminando, que iba la Yomar, iban Claudia, iban para aquel lado con la cajita, y los veía y se llenaba de gozo mi corazón. No sé si se lo dije a Joan o a Angelito, y digo, qué hermoso eso, qué hermoso, y ver el agradecimiento de ellos, que sean agradecidos. Entonces yo decía, si ellos son agradecidos, yo creo que algo van a recibir. Porque a veces hay cristianos que no son agradecidos. Y conocen la palabra, conocen al Señor, conocen todo y no son agradecidos. Y yo creo que hay una palabra que nos enseña y nos dice que debemos entrar, un salmo que dice, debemos entrar al trono, al atrio del Señor con gratitud, con agradecimiento. Y eso es un óleo que llega a los cielos. Y como predicaba hace un tiempo atrás, todo lo que nosotros damos de agradecimiento, tanto aquí en la tierra como en el cielo, donde sea, eso vuelve y vuelve otra vez al cielo. Y eso es hermoso. Así que bueno, bien, vamos a entrar en el mensaje. ¿Qué les parece? Gracias a todos por estar, como cada domingo. Voy a arrancar con el título y voy a arrancar con algo que me ha sucedido ayer. Con algo que me ha sucedido ayer y bueno, quiero de un llamado, de una persona, y bueno, eso creo que tiene que ver con el mensaje que Dios ha depositado en mi corazón hoy para compartir a la iglesia. Quiero que estén atentos al título. Amén. ¿Construir sobre la roca o construir una casa de naipes? ¿Vamos bien? ¿Construir sobre la roca o construir una casa de naipes? Amén. Cuando el Señor me daba el mensaje en la semana y pensaba, digo, Señor, ¿qué título le puedo poner? Y resulta que ayer a la mañana el Señor me trae el título a memoria. Entonces fui y lo escribí. Y ya está. Y lo miraba y digo, este es el título. ¿Construir sobre la roca o una casa de naipes? Entonces, ayer, mientras mandaba mensajes y mandaba audios a todos los pastores que el Señor me ha dado este privilegio en este año de conocer, que Ángel y Angelito conocen casi a la mayoría de ellos, hemos tenido oportunidad, como me han invitado a predicar, de ir, de estar con ellos, y mandaba mensajes a algunas personas que conozco, algunas personas que están en Chacabuco, y uno siempre tiene eso en el corazón, ¿no? Una vez dice, ¿para qué? Si no te mandan, no importa. Yo les mando igual. Entonces le mandé a todos. Y estaba preparando ayer todo lo que es la vianda para compartir con los hermanos ayer a la tardecita. Y sentí algo dentro mío que me decía, quiero que llames a esta persona. ¿Sí? Obviamente no voy a dar nombre, es una persona muy cercana a mí. Entonces yo le iba a mandar un audio. Y resulta que voy a un lugar de mi casa. Agarro el teléfono y llamo. Y me atiende al toque. Y nos ponemos a hablar. Y dentro de esa conversación le digo, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Le digo, la verdad que no nos llamamos, no mandamos mensajes nunca. Y le digo, ¿estás ocupada? Le digo,
te llamo después. No, me dice, estoy haciendo un mandado acá, en la calle. ¿Cómo andás tanto tiempo? Y bueno, en fin, todo eso, y hablamos, y conversamos. Y en un momento me dice, fue justo tu llamada. Estaba a punto de suicidarme. Entonces, es una persona muy cercana a mí. Entonces, mientras estaba hablando con ella, digo, Señor, gracias porque todavía me sigues usando. Todavía hay algo que tengo que te agrada. Hay algo muy chiquitito allá en el coso que te agrada de mí, todavía me estás usando. No sé qué es lo que es, pero bueno, gloria a Dios que me esté usando y que todavía Dios siga depositando en mí eso, ¿no? En el corazón de decir, quiero que la llame, que uno pueda ser receptivo a lo que Dios quiere hablarnos. Como el título y todo eso. Entonces, nos ponemos a hablar. Y le digo, ¿cómo andan tus cosas? ¿Cómo andás? Digo, sabes que te amo, que te quiero mucho. Digo, sabes que siempre podés hablar. Tal vez yo también no me he hecho ese tiempo para llamarte. Y lo reconozco. Porque a veces las cosas que nos van llevando el día a día por ahí, uno como que se olvida, ¿no? Y me dice, no, por favor, dice, bueno, y seguimos hablando y en un momento le digo, ¿dónde pasás? La Nochebuena, ¿con quién vas a estar? Y ahí se pone a llorar más todavía. Digo, ¿qué hice? Digo, ¿qué pregunté? Vieron que uno piensa, por ahí dijo algo en el momento de... Y digo, ¿qué te pasó? Contame. Estoy para escucharte. Entonces yo lo compartí ayer a Los Ángeles y que le he enseñado siempre, o le he tratado de decir, muchachos, siempre no tratemos de inculcar a Dios, no tratemos de ser tan perseguidores, no, Jesucristo, el demonio, porque la gente no quiere escuchar a Dios. Perdón que lo diga así, pero es la verdad, lo dije en su tiempo. La gente quiere, en estos tiempos, o siempre creo que la gente quiere que los escuchemos. Porque vos cuando escuchás, Dios te va añadiendo y te va dando cosas que vos puedas después responder. Obviamente, si te pone el Espíritu, Dios te lo va a dar. Entonces me empieza a contar. Por eso tiene que ver el mensaje de David. Entonces me dice, ¿sabes qué pasa? Que mis hijos, uno se va con el padre. Los otros dos, dice hace 2 meses que no me llaman, se olvidaron de la mamá. Ni siquiera me llamaron para preguntarme, che vieja, che mamá, dice, ¿con quién vas a pasar la fiesta? ¿Querés venir a casa? ¿Querés venir? Nosotros, yo creo. Anoche compartíamos con mis hijos, quisieron renegar un poco, el más grande me dijo, bueno, voy a pensar que te voy a llamar. Yo sé que sí, porque hay un gran amor, tanto con mi hijo de mi hijo, sí, papá. Claro que te voy a llamar para mí. Pero bueno, entonces lloraba y yo la escuchaba. Y le digo, pero bueno, tranquila, yo creo que alguien te va a llamar, ¿cuál le vas a pasar? Entonces bueno, compartíamos en un momento, le digo, mirá, hubo 2 personas que nos han enseñado valores en nuestra vida. ¿Sí? Cosas que creo que fueron 2 personas que nos han enseñado y nos han educado de la mejor manera, de cómo tenemos que ser en la vida. Después uno se va afirmando y va teniendo conocimiento de las cosas de Dios y de la palabra, uno va reforzando eso, ¿no? Porque uno va entendiendo. Entonces, seguimos hablando y bueno, le digo, mirá, tenés que acercarte a Dios, tenés que buscar de Dios. Tenés que ir hacia el encuentro del Señor. Yo le contaba, hace casi 22 años que estamos caminando del Señor. Digo, con Mariana, con mi esposa, estamos construyendo una iglesia. Le digo, la verdad que el Señor me va. En fin, digo, tratá de buscar a Dios. Dice, sí, pero viste que lo que pasa, bueno, eso te va a pasar siempre. El enemigo lo que quiere es trabarte para que no construyas sobre la roca. El enemigo lo que va a querer es siempre que vos construyas una casa de naipes. El enemigo lo que siempre quiere es tratar de estabilizarte, que nunca llegues al objetivo.
¿Vamos bien? Que nunca llegues a lo que Dios quiere hacer sobre tu vida. ¿Vos te crees que a mí cuando conocimos al Señor, cuando nosotros conocimos al Señor, recuerdo que cuando fue el pastor a casa, en ese tiempo, con un amigo, nosotros tardamos casi 2 meses o un mes y pico en volver, en llegar a la iglesia. Todos los domingos nos pasaba algo. Todos los domingos nos pasaba algo. O el auto, o que esto, o lo otro, y siempre nos pasaba algo. Un día, mi esposa me dice, hoy vamos a la iglesia, si no pasa nada. Nos pasó de todo ese día. Nos pasaron 10 veces más lo que nos venía pasando. Y dijo, hoy vamos a la iglesia. Y fuimos a la iglesia. Yo me acuerdo que fuimos caminando, fuimos en un remis. Fuimos. Cuando vos querés hacer imposible para llegar a la casa de Dios. Y fuimos. Y ahí arrancó lo que hoy somos. Pasaron desde ese día 21 años. Yo le comentaba esto a ella, le digo, siempre vas a tener obstáculos o trabas. Porque el enemigo lo que quiere es que vos hagas una casa en Alpes y que no construyas sobre la roca. Eso es lo que le conviene al enemigo. Cosa de cuando venga a hacer y destruir todo. Porque una casa en Alpes se destruye tan solo cuando pases caminando por al lado y la brisa que vos dejes se va a derrumbar. Pero algo que está fundamentado sobre la roca, sobre la palabra, sobre las escrituras, algo que realmente está sólido, es imposible que algo venga a romperlo. Solamente que lo determine Dios. Si Dios lo determina, va a ser así. Pero si Dios no lo determina, porque Dios está viendo que el objetivo y tus mentes y todo lo que estás haciendo está construido sobre la palabra, sobre la roca, es difícil que se venga a romper. Es raro que se rompa, porque hay un fundamento y es Jesucristo. Hay un fundamento que es la palabra de Dios. Entonces le digo a ella, buscate una iglesia, buscate un templo, buscate una iglesia, buscátela. Es decir, nunca leí esta palabra. Ayer cuando decía la palabra me parecía raro, porque uno no está acostumbrado a decir, ya no buscaste una iglesia. Nunca lo he dicho en mi vida. Y ayer cuando leí me parecía que digo, nunca le nombré esta palabra. Es decir, no llegué al punto, porque realmente uno se encuentra con personas que están o en el cristianismo o se alejaron de Dios. Y lo primero que dice, che, volvete a Cristo. Porque decir, pero la palabra esta nunca me parecía rara. Y digo, andad a nosotros nos congregamos, andad a tal y tal lugar. Cuando llegues a ese lugar, hablar con los pastores, decir que son mi hermana. Lo dije, mi hermana, tal y tal. Y vas a ver, le digo, cómo las cosas te van a cambiar. Tal vez yo estoy a la distancia. Vos te crees que yo no quiero ahorrar el auto, yo tardo 2 horas en llegar. Bueno, 2 horas llego. Menos también, si quiero. Puedo llegar. Claro que el deseo estaba en mí de ir y de estar. Porque es sangre de mi sangre. Entonces todos se preguntarán así, pero es su hermana, pastor, y nunca le habló de Dios, siempre le hablé. Estos tiempos que hemos tenido que he podido viajar a Chacabuco, me he encontrado con ella. La última vez fuimos con Angelito, que viajamos juntos y estuvimos y estuve hablando. Pero bueno, tampoco podría decirle, no, porque uno conoce. Entonces ayer yo creo que fue el punto límite. Siempre cuando le mandaba un mensaje o chateábamos, le decía, Dios te bendiga mucho, o grandemente. Entonces yo creo que ayer fue el tiempo justo. Lo que me interesó a mí es decir, llegué en el momento justo, como Jesucristo. Uno llega siempre en el momento justo. Él va a usar el momento justo que ella estaba tomando esa decisión, porque se sentía abatida. Entonces yo le decía, mira, nosotros también estamos abatidos a veces. ¿Vos te crees que este año que yo empecé fue muy bueno? No, no fue bueno. Fue un año que lo empezamos para la miércoles. Le digo, pero ¿qué pasa? Cuando uno conoce a Cristo y están los fundamentos, las cosas cambian. Porque tus perspectivas son las perspectivas de Dios con las perspectivas nuestras. Entonces uno va tomando otras cosas. ¿Y qué hicimos? No nos rendimos, seguimos. Entonces le digo, buscate, anda a una iglesia, congregate. Y vas a ver el amor que vas a recibir ahí. Anda, decís que sos tal y tal persona. Bueno, mañana voy a volver a llamar. Y voy a tratar de estar en el momento. Entonces, caso de un pastor, pero su hermano no llamó nunca. Y dije, bueno, pasa. Pasa. No soy el único. Hay pastores que a veces pasan años enteros que no se pasa. Entonces,
¿cuál es el mensaje de hoy? ¿Se entendió, no? Construir sobre la roca, pero no construyamos sobre una casa de naipes. Bien, yo sé que es una palabra que se ha predicado muchas veces, pero hay cosas muy ricas que quiero compartirle hoy y muchos versículos que vamos a ir desarrollando la palabra de Dios que nos van a llevar a lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Está en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 29. ¿Lo encontraron? Amén. Mateo 7, 21 al 29. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, como una casa de naipes. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande la ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es una palabra que también hemos escuchado muchas veces. Por eso quería hacer esta pequeña introducción, que tiene que ver justamente, no es una historia ficticia, sino es una historia real que me pasó a mí. Entonces, ¿qué pude ver yo en la persona? Pude ver que está sola. Tal vez duele, pero está sola. Porque los fundamentos no fueron construidos sobre algo sólido. Nosotros tenemos la oportunidad, me quiero llamar el privilegio de conocer al Señor, de ser cristianos. Tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios que nos va enseñando día a día, nos va adoctrinando. Ahora, yo pensaba, y digo yo, con respecto a lo que dice el versículo entre el 21 y el 23. Miren, algunos aficionados, algunas personas, vieron que a veces escuchamos de que hablan de deporte, que saben mucho, agarrar un tipo que habla de fútbol, un tipo que habla de básquet, y te cuenta y te dice, no, porque esto, porque lo otro, y tú dices, wow, es un aficionado que está expresando lo que él sabe. Pero ¿saben qué? No lo practica. Habla, pero no lo vive, no lo practica como tal. No está en su ADN. ¿Sí? Habla, pero no practica el deporte, entonces no sabe cómo es realmente transpirar la camiseta, jugarse por algo, por un país o por lo que sea, no sabe lo que es que entre a esa cancha o que pasen ciertas cosas. Porque habla. Lo mismo pasa con los cristianos. Muchos hablamos, muchos creemos en Jesucristo, muchos hablamos, pero somos aficionados. Porque hablamos, pero estamos lejos de Dios. Nuestro corazón, nuestra vida está muy lejos de Dios. Porque lo que nosotros hablamos no coincide con lo que nosotros estamos viviendo, con lo que somos. Porque podemos hablar, pero nuestro juicio verdadero, nuestra forma de hablar, de caminar o de andar, o nuestra familia en sí, no coincide con lo que estamos hablando. ¿Construir sobre la roca o construir una casa de naipes? Muchos cristianos son así. La mayoría son así. Yo he visto muchos que entran por veces en el culto, que bajan a Los Ángeles, suben a Los Ángeles, se cuelgan de las banderas, hablan en lengua, hablan en hebreo, hablan en alemán, hablan en inglés, en arameo, te escriben, hacen todo. Son unos capos totales.
Pero cuando salen a la iglesia, yo he visto a algunos hermanitos, bendición, que lo primero que hacen es prender un pucho. Y encima que prenden el pucho, lo saborean. ¡Wow! ¡Qué bendición! Yo lo vi. Nadie me va a contar esta historia. Y no lo vi una sola vez, 1000 veces. Saborean, disfrutan. Entonces son estas clases de personas que están construyendo su vida, su casa y su familia, una casa de naipes. Porque a mí no me vengas a decir que esa persona, su casa y su hogar, su familia y sus hijos y todo, está construyendo sobre una roca. Porque es mentira. ¿Se entiende? Entonces vos no podés saborear cuando estás fumando un pucho y terminaste de adorar a Dios. No es que adoraste al carnicero del coto, no, adoraste a Dios. Viniste a adorar a Dios, viniste a darle la gloria a Dios, viniste a escuchar palabra de Dios, o como quieras. ¿Se entiende? Entonces no podés servir a dos señores. No podés darle la gloria a Dios. O estás con el diablo o estás con Dios. Dios te da las dos opciones. Acá la palabra a mí me da las dos opciones. Yo puedo construir sobre la roca o puedo construir y generar una casa de naipes. Es decir, a mí el Señor, a mí en la palabra me dice, Pablo, todo me es ilícito, pero no todo me conviene. Es decir, te da el libre albedrío de hacer lo que vos quieras. No hay ningún problema. Yo no fui a decirle al hermanito, bendición, che, capo, la verdad que, escuchame un cachito, le digo, te alabaste todo, bajaste las banderas, todo hiciste dentro de la iglesia y te prendió un pucho. No, porque a mí la palabra, aparte lo escuchás. Entonces, ¿qué pasa con uno de los versículos que estaban acá? Me voy a adelantar, pero después voy a volver. ¿Qué pasa con algunos de los versículos? Fíjense lo que dice el Señor acá. Cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Saben por qué se admiraba de la doctrina? Ahora vuelvo otra vez al otro. ¿Saben por qué se admiraba de la doctrina del Señor? Porque todo lo que el Señor venía revelación directa del cielo. Porque el Señor era Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Fue tentado también, pero fíjense que la gente se admiraba de la revelación de la palabra que él tenía, cómo hablaba, coincidía con lo que vivía. El día que Jesús entró a un lugar, al templo, y empezó a patear todo, empezó a romper todo, empezó a decir, más de hipócritas, víboras, mi casa es casa de adoración. Es casa de adoración, es casa para escuchar la palabra de Dios. No para que te vengan a vender y a cambiar un cheque, hacer vender palomas, hacer esto, hacer lo otro. Por eso el Señor se enojó y empezó a patear todo. Y los discípulos no entendían nada de lo que él estaba haciendo. Y entonces, ay, pero el Señor Jesús se enojó, él es un santo. ¿Y cuál es, capo? Se enojó. Se enojó porque defendió lo que había que defender. Jesús se enojó y defendió la casa de su padre. Jesús defendió la morada de Dios. Jesús defendió donde realmente había que adorar a Dios. Jesús defendió lo que había que defender. No defendió lo indefendible. ¿Se entiende? Jesús defendió y se enojó y pateó todo y estaban todos sus derechos. Y está bien. Porque eso, entonces, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Saben por qué? Porque esta clase de gente antes escuchaba, los sacerdotes y los escribas, dice que traían algunos rabinos, escuchen bien, si no lo sabían, algunas personas para que les terminaran de cerrar lo que ellos predicaban. Se traían personas sabias humanamente para que les predicaran. Claro, ellos necesitaban, escuchen esta, los sacerdotes o los escribas, o algunos, necesitaban que rabinos vinieran. Eso es lo que significa el versículo 29, por eso 28. Ellos necesitaban añadir a alguien que le hiciera referencia para que ellos sintieran con el pecho inflado, pecho de paloma. Pero Jesús no necesitaba a nadie. Jesús hablaba porque la doctrina venía revelada directamente del cielo, por eso la gente se admiraba de la doctrina de Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que esa doctrina que el Señor usaba estaba tocando los corazones, estaba penetrando dentro de los corazones de las personas. Por eso se admiraban. Porque estaba llegando algo a sus vidas. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Estaba llegando algo a sus vidas que le estaba moviendo algo adentro. Estaban recibiendo algo bueno, que era la palabra de Dios. ¿Se entiende?
Y ustedes están recibiendo palabra de Dios. Yo también recibo palabra de Dios. Y eso es lo que me gusta. Esa, la buena doctrina, lo que se estaba enseñando, estaba edificando sobre la roca. Los otros cabezas de termo, lo que estaban haciendo, edificando o construyendo una casa de naipes. Pero Jesús vino para dar el fundamento. ¿Se van entendiendo? Jesús lo que estaba haciendo, dando el fundamento. Querían que se edificaran sobre la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros como cristianos? Acá el Señor está haciendo dos referencias bíblicas. Está haciendo dos polos totalmente opuestos. Dice, todo aquel que me dice Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos. ¿Qué me está diciendo? El hermanito Bendición, que salía, se tomaba su pucho, su cigarrillo, si no hay un arrepentimiento genuino o algo que suceda sobre su vida, no va a entrar al reino de los cielos. Y es duro decirlo, y sí, ¿qué querés que te diga? No, vamos a hacer el hermanito Bendición, va a entrar porque somos un perfume Carolina Herrera, que es de marca, no, así no se va a apiadar, no, somos un perfume bueno, lo mejor para Dios va a entrar al reino de los cielos. No va a entrar. ¿Se entiende? Para entrar, Señor, Señor, todo aquel que me dice Señor, 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 no entrará al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir el Señor acá? ¿Somos aficionados? ¿Hablamos una cosa y nuestra vida es totalmente opuesta a lo que yo hago? ¿O realmente de lo que predico, de lo que hago, es lo que vivo? Y pueden ver en mí que tengo una familia constituida, que trabajamos, que nos rompemos el lomo. ¿Se entiende? Entonces no, el pastor está predicando esto, pero su vida coincide con lo que predica. Nunca lo vi, salvo una vez que quiso agarrar el cogote a uno, pero bueno, porque se reveló, no sé, qué sé yo. ¿Se entiende? Yo creo que es el tiempo de que empecemos a abrir nuestra mente, nuestro entendimiento. Como digo siempre, fíjense que hace 4 minutos que vengo diciendo esto. Dejemos de dormir. Empecemos a ponerle cucú para que salga y nos despierte. Jesús venía para hacer un revuelo. Fíjense, donde él llegaba, se revolucionaba todo. ¿Saben cuál era el nombre que yo le puse a Jesús? Hace mucho creo que lo hablaba con los chicos. Jesús era una persona revolucionaria. Revolucionar en Argentina o en otros países es feo. En Cuba, en otros países es feo porque la revolución mataba gente y todo eso. Pero Jesús lo hacía para el otro lado. Revolucionaba, ¿por qué? Porque los escribas y todos estos querían hacer otras cosas. Y Jesús venía y hacía lo que tenía que hacer. ¿Se entiende, mis queridos amados? Entonces yo creo que es el tiempo de empezar a construir. Yo creo que todos estamos construyendo sobre la roca, pero tratemos de ser fundamental en lo que estamos haciendo. Porque va a venir tal vez alguien a decir, no, vos sabés que hay muchas redes sociales que hablan y cosas, y la verdad es que yo no miro nada, no me interesa, yo voy a la palabra de Dios. Yo creo que el Señor a través de la palabra nos va a exhortar. Y digo yo, hay que construir sobre la roca. Porque la casa de naipe, cuando venga, como pasa, podéis sacar la referencia al Señor sobre la arena, va a venir con gran ímpetu y va a ser derribada totalmente, no va a quedar absolutamente nada. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fue destruido todo, porque todo estaba en base a una casa de naipes. Fue a Dios, dijo, acá voy a destruir todo, porque acá no hay arrepentimiento. Acá yo no veo nada que vaya a suceder. Y Dios tomó la determinación de hacer lo que tenía que hacer. ¿Se entiende? Bueno. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Va a cenar conmigo o va a estar conmigo? Puede ser cristiano hace 50 años, sí, está todo bien, pero no coinciden algunas cosas, algunos puntos con lo que la palabra me está enseñando, con lo que vivo, con lo que predicas. ¿Se entiende? Y a veces, mis queridos amados, mira, ayer mandé más de 30 audios y mensajes mientras cocinaba. En una de esas que estaba hablando con mi hermana, se me rebalsa el arroz, se me volcó todo, bueno, se me ensució toda la cocina, bueno, el arroz que se vuelve. Creo que había algo más importante. Tiro ese arroz o traté de acomodarlo y pongo otro, pero una vida, ¿se entiende? El arroz lo podés tirar, o me lo como yo, o se lo doy al perro, o qué sé yo. Pero una vida, entonces, creo que era más importante hacer ese fundamento. Entonces,
El Señor nos habla hoy a todos, mis queridos hermanos. ¿Se va entendiendo el mensaje? Empezar a construir esas bases sólidas, que venga algo que no lo pueda romper, que no pueda hacer absolutamente nada. Algo que sea realmente sólido, que venga, a mí no me vas a sacar donde yo estoy plantado y en quién estoy creyendo hoy en día. Yo creo en Jesucristo y listo. Vos podés venir a hablarme del Buda, de estos que... Vos hablás de lo que vos quieras. Yo te digo que yo creo en esto. Y el fundamento tiene que ver también en construir nuestra familia. ¿Bien? No es solamente en el sacerdote o en la persona. Nuestra esposa, nuestros hijos tienen que tener esa base sólida. Un hijo, yo recuerdo cuando era chiquito, íbamos con mi hijo David, que lo llevaba a la escuela, paro, yo salía de mi casa, 20 metros tenía el semáforo de la avenida principal. Viene un papá con un nene en moto atrás, sin casco, y pasa el semáforo en rojo una avenida. Yo frené, nosotros dos con el casquito, David primero que hacía siempre, subía, papá, él agarraba los cascos, yo iba a arrancar la moto y iba con los dos casquitos con las mochilas colgando, casco para vos, casco, todos los días. A veces yo me la Yo llegué al colegio, se baja, él se saca el casco, lo primero que me dice, papá, era chiquito. ¿Viste lo que hizo ese hombre, ese papá? Muy mal, le dice, muy mal lo que hizo. ¿Por qué? Le digo yo, cruzó el semáforo en rojo y sin casco. Eso está mal, claro que está mal. Le digo, ¿sabes qué, hijo? Le digo, ¿sabés quién es el próximo que cruza el semáforo en rojo? El hijo. Porque el hijo está construyendo sobre una casa de naipes. El hijo está observando lo que su padre está haciendo. Estén atentos. Y él va a aprender a cruzar el semáforo en rojo, porque el padre va a venir y le va a decir, Joaquín, te vi cruzar el semáforo en rojo. La próxima te va a agarrar con el cinto, te voy a sacar el cambio, te voy a sacar el teléfono, la computadora, el MP3, el MP4, te voy a sacar todo. No vas a comer por 5 días. Y el hijo se va a parar y le va a decir, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Pero acá el primero que no tiene que hacer todo eso sos vos, porque vos me enseñaste que yo tenía que usar el semáforo en rojo. Y yo estoy haciendo lo que vos me enseñaste. Yo estoy haciendo lo que vi de vos. Entonces vos sos el menos indicado de decirme a mí lo que yo tengo que hacer. No tenés ni autoridad ni potestad sobre mi vida para decirme lo que yo tengo que hacer. Lo que Jesucristo tenía era autoridad. Con esa autoridad que fue delegada predicaba. Y esa autoridad la gente se adoctrinaba. Y con esa autoridad la gente se admiraba de la doctrina de Jesucristo. ¿Qué les parece? ¿Vamos bien? Eso es lo que el Señor podía vivir. Podía predicar porque Él lo era y lo vivía. Entonces, si mi hijo no me ve que yo estoy orando, si mi hijo no me ve que yo estoy escudriñando la palabra de Dios, mi hijo no lo va a hacer. Mi hijo va a hacer todo lo opuesto. Entonces el día que yo venga a querer a imponerle, como este padre supuestamente le quiso imponer a su hijo, mirá, te voy a decir una sola cosa, quiero que vayas a orar. Y se terminó el tema acá. Tenés que orar, vos somos cristianos. Entonces el hijo dice, escuchame un cachito, viejo. Yo en 365 días te vi 2 veces que fuiste a orar. ¿Quién sos para venir a decirme que yo tengo que orar ahora? ¿Qué autoridad te da? Porque soy tu padre, pero ¿y? Entonces a veces escuchamos padres o hijos que no oran, que no hacen esto, que no hacen lo otro. ¿Por qué? Porque ahí se está formulando, se está gestando la casa de naipes. Se está gestando la casa de naipes. ¿Por qué? Entonces sí, pero ¿qué me dice la palabra? No todo aquel que dice el Señor entrará al reino de los cielos, entrará al reino de los cielos. Somos aficionados. Realmente no estamos jugando en primera o en el elite, que somos realmente, nos estamos empapando en las cosas de Dios. Los aficionados hablan, no, yo pondré este de 10. ¿Vos sabés por qué? Porque entra por el lateral, le mete el pie, hace esto, hace el otro. El tipo es un capo. Pero ¿cuánto me va la pelota? No, sos aficionado, estás hablando por boca de ganso, no estás hablando porque lo viviste. Muchos cristianos hacen eso, son aficionados, pero no coinciden las cosas con lo que la palabra nos está enseñando. ¿Querés tener una familia sólida? ¿Querés tener una familia constituida? ¿Querés tener que tus hijos el día de mañana estén sirviendo al Señor? Orá, empezá a orar por eso. Como lo vengo haciendo hace casi 18 años. Y sigo orando hasta el día de hoy. Que mis hijos sean grandes siervos de Dios.
Que sus esposas sean grandes siervas de Dios. Que honren tu nombre, Señor, pero que honren a mis hijos. Que amen, que te amen a ti, pero que respeten y amen a mis hijos. Esa es la oración que tenemos que hacer. Y que nuestros hijos nos estén escuchando, para que ellos aprendan también. Si no, no van a aprender nada. Puedes venir y escuchar todo bien, pero tenés que hacer y vivir, que te vean. ¿Se entiende? Que te vean que sos un ejemplo. ¿Se van entendiendo? Va a ser largo el mensaje, pero bueno, perdón. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Fíjense lo que me dice Mateo 25, 11 y 12, con referencia al versículo 21 que compartimos. ¿Alguien que lo busque? 25, 11 y 12. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaba, ábrenos la puerta. No, no la conozco, respondió él. ¿Tiene que ver con lo que estamos hablando, no? Todos los versículos que vamos a compartir hoy tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. ¿Qué pasó con las 10 vírgenes? 5 fueron prudentes y 5 fueron insensatas. 5 estuvieron atentas y pensaron y llevaron su doble porción de aceite por si la fiesta se alargaba. Las otras 5 se quedaron sin aceite porque el novio se retrasó en llegar a la boda. ¿Se entiende? Entonces ellas fueron, por eso pasó esa situación, se dio cuenta de eso. Entonces esas otras 5 fueron a buscar aceite, cuando volvieron se quedaron afuera por insensatas. ¿Qué pasó? Se quedaron afuera, golpearon, Señor, Señor, ábrenos. No, no te conozco. Tiene referencia con lo que estamos leyendo ahí. Nos podemos llegar a quedar afuera, mis queridos amados, en el cielo. Esto no es joda, ¿eh? Esto no es joda. Esto no es el condorito, el patroncito, que antiguo. El condorito, el patroncito. Esto no es un juego de gamer. ¿Se entiende? Esto no es la PlayStation. Esto es el camino del Señor. Esto es serio. Esto no es para decirlo, arma una casa. No, esto es serio. Esto no es chiste. Todo lo que nosotros estamos compartiendo es verdad, es cierto. Entonces hay que tomarlo como tal, atesorarlo como tal, predicar con pasión, hablar de Cristo con pasión, hablar de amor. Esto es así. Y trasladarlo a las personas, hacerlo en nuestro hogar de la misma forma. A mí me preguntaron un día, creo que lo dije 1000 veces, lo voy a seguir diciendo porque me encanta la respuesta que le di al tipote. Escuchen. ¿Qué te gustaría hacer cuando entras al cielo? Mira que todos nos preguntan, ¿qué estudiaría? Y uno dice, no, yo estoy del lado del Señor, me gustaría servirlo al Señor, ir a limpiar el baño del Señor, a ver cómo es, ¿viste? ¿Qué sé yo? Uno escucha 1000 cosas. Entonces yo le digo, mira, ¿sabes lo que me gustaría a mí? Ser el último. Entrar al reino de los cielos. Y que Dios me diga, o algún ángel que esté por ahí, me diga, Darío, ¿sabes qué? Cerrar las puertas porque ya está, ya entraron todos. ¡Ja! Tú, con llave o sin llave. No, métele llave y la trabita arriba abajo, le meto la llave arriba, pero ya estoy adentro. Eso me gustaría hacer, me digo. Ser el último y que Dios me diga detrás de todo, Darío, Fabián Ventre, cerrar la puerta porque ya está el reino lleno. Ya estoy adentro. Después me importa 3 pepinos, si me toca limpiar el baño, estoy al lado del Señor. La verdad que eso después, yo estoy adentro. Algún día solamente voy a conocer al Señor. O estaré con los ancianos. Eso es fundamental sobre la roca y no hacer una casa de naipes. Tenemos que ser ejemplo. ¿Se entiende? Estas vírgenes quedaron afuera por insensatas, por no pensar antes y ser sabias y decir, che, si ponemos un poquito de aceite, ¿no será que se retrasa el novio? Bien, tiqui tiqui. Oseas 8, del 2 al 4. Oseas 8, del 2 al 4. Alguien que lo lea, por favor. A mí clamará Israel. Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo persigue.
Israel desechó el bien, el enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Eso. Dígame si no tiene que ver con lo que hemos leído. ¿Se entiende? Dígame si el versículo ese, ahí lo voy a leer otra vez. Oseas 2:8, del 2 al 4, miren. A mí clamáis Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron leyes, pero no escogidos por mí, está diciendo Dios. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, pero para ser ellos mismos destruidos. Díganme si no tiene que ver con lo que hemos leído acá, lo que estamos leyendo. ¿Coincidimos o no? Que tiene que ver Oseas 8 del 2 al 4. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos acá? Casa de naipes. Porque el Señor está diciendo, clamaron a mí, pero hacían otras cosas. Clamaban a mí, pero su vida era otra cosa. Hicieron príncipes, pusieron cosas, pero yo no les di esa orden de que lo hicieran. Ustedes lo hicieron por beneficio propio de ustedes. Hicieron lo que ustedes quisieron, no me buscaron a mí. Ahora yo voy a mandar que el enemigo los persiga y que los destruya. ¿Se entiende? Porque todo aquel que me dice Señor, 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 no entrará al reino de los cielos. Estos tenían a Dios, habían escuchado de Dios, pero hicieron todo lo opuesto. Estaban haciendo una casa de naipes. ¿Vamos bien? Fíjense. ¿Seguimos? ¿Qué me dice ahora? Romanos 2:13. Romanos 2:13. Escuchen esto. Alguien que lo lea, por favor. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. ¿Tiene que ver con lo que estamos? No todo lo que me dice el Señor, Señor, en el reino de los cielos. ¿Qué me dice? Leo delante. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Muchos son oidores, pero pocos son los hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Acá me está hablando del juicio de Dios. ¿Se van entendiendo? Acá en Romanos 2:13 me está hablando del juicio de Dios. Dios va a juzgar a aquellos que realmente escucharon la palabra de Dios, la atesoraron en el corazón, no como Oseas 8, del 2 al 4, conocieron a Dios, atesoraron a Dios, ¿se entiende? Pusieron la palabra por obra, fueron oidores, pero pusieron el fundamento de la palabra, vivieron por la palabra e hicieron que su familia y todos los que conocían vivieran también por la palabra de Dios. Acá va a venir el juicio de Dios, acá me va a decir que vamos a ser enjuiciados. En el juicio de Dios que todos sabemos que están en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está hablando el Señor? Todos aquellos van a ser justificados los que escucharon y pusieron por obra la palabra de Dios. Los demás. Entonces, Señor, Señor, porque va a haber muchos, es bíblico. Muchos van a llegar al reino de Dios, vamos a llegar al reino de los cielos, van a decir, Señor, Señor, pero yo he predicado, he hecho esto, hemos hecho lo otro, hicimos todo, sí, ese Señor, tengo todo grande. Te saqué fotos, te filmé, lo escribí, hice todo. Pero ¿sabes qué pasa? Hubo algo que no me gustó. Salías de la iglesia, te prendías un pucho. O te ibas a jugar un numerito a la quinela. Pero Señor, y todo lo otro no vale. No, la verdad que no cuenta. No cuenta. ¿Sabes por qué? No cuenta. Porque construiste sobre la casa de naipes. Cuando yo te dije que eso estaba mal, que eso no se hacía, vos lo hacías pensando que yo no. Todo lo que vos hiciste no tuvo efecto acá en el cielo. Se desintegró. Es más, se desintegró, ni siquiera llegó al cielo, ni siquiera salió de ti. Se desintegró todo. Quedó todo en la nada misma. Entonces ahora, tu juicio, anda, con él. Yo no tengo ni arte ni parte acá. Yo te dije, dice el Señor en la palabra, ¿cuántas veces? Es más, vos mismo predicabas sobre eso. Y yo pensé que ibas a hacer algo distinto, no, y hiciste todo lo contrario. Tenía oportunidades.
oportunidades, te di, porque yo soy un Dios de oportunidades. Te di muchas oportunidades a través de la palabra, muchos versículos bíblicos te di. 66 libros para que leas, para que fundamentes tu casa sobre la roca. ¿Qué hiciste? Fuiste a comprar un mazo de 50 cartas y hiciste tu casa con naipes. Cuando quisiste colgar un cuadro o quisiste poner un aire acondicionado, se te destruyó. Porque no hiciste lo que yo te enseñé en la palabra de Dios. Fuiste tan solo un oidor y no fuiste un hacedor de la palabra. Lo que importa acá no es el mismo caso en la otra. Acá lo que importa son las dos cosas que vayan de la mano. Las dos cosas tienen que ir fundamentadas. Construyamos sobre la roca y no una casa de naipes. Empecemos a mirar las cosas de arriba. ¿Se entiende? Empecemos a prestar atención. Yo sé que es un mensaje, pero quería compartirlo porque Dios lo puso en mi corazón. Tal vez por lo que me ha pasado a mí. Mi hermana, lamentablemente, está sola. ¿Y usted cree que no me duele a mí eso? Claro que me duele. Es sangre de mi sangre. Es mi hermana. Y no puedo abrazarla. No puedo estar. Yo anoche le decía a mi familia, yo hubiese hablado, hubiese ido, hubiese pasado la Navidad con ella y después de orar, ¿qué hubiese hecho? Ay, pastor, que usted está hablando de la familia que va a sufrir en Venezuela. No. Sé bien lo que estoy haciendo. Si no, no lo digo. Entonces, ¿cuál es mi postura? ¿Cuál es nuestra postura? Es hablarle del Señor. Cuando ella me termina y me saluda y me dice, te admiro, no me admires, le digo. El único admirable es Jesucristo. Porque a veces también el enemigo quiere trabajar sobre eso. A veces te cantás, soy nada. No soy nada. Es decir, lo único que yo sé es que no soy nada. Lo único que sé es que no sé nada. ¿Sabe qué? Te admiro y me enorgullezco de lo que sos, de la familia hermosa que formaste, de la esposa que te dio, de la mujer que tenés al lado tuyo. No voy a contar otras internas. Y de los 2 hijos hermosos que tenés. ¿Y sabes qué? Me dice ella. Esto lo estoy contando ahora. No lo iba a contar, pero sentí en mi corazón. ¿Sabes qué? Me dice que me contaste que están pastoreando una iglesia. Y yo recuerdo que vos siempre, siendo católico, apostólico romano, siempre ibas todos los domingos a la iglesia. Yo iba todos los domingos de chiquito a la iglesia, solo iba. Solo iba. ¿En serio? Tenía que venir como 30 cuadras para llegar. Me iba solo. Católico, apostólico romano, no importa, pero yo quería solito me iba. ¿Vieron? Eso me dijo. Y mi corazón estaba alegre y estaba triste. Porque digo, ¿y ella? ¿Saben lo que nos lleva a todo esto, mis queridos amados? A construir sobre la roca en una casa de naipes. Lo que nosotros sembremos en nuestra vida es lo que vamos a cosechar en nuestra vida. Lo que nosotros sembremos aquí es lo que el Señor nos va a dar en el cielo. Entras, te quedas afuera. No hay un plan B ahí. No hay opción. No hay que voy a hablar con el pastor para que me haga el favor de que pueda entrar. Ahí no, ni yo, escuchen, perdón por la palabra yo, ni yo, ni muchos pastores vamos a tener lo mismo delante de Dios. Vamos a ser enjuiciados de la misma forma. Tal vez con un poquito más, porque Dios nos ha dado almas, personas para que nosotros las llevemos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Creo. No sé qué piensan, pero creo que lo que estoy haciendo cada domingo es hablar de la palabra de Dios. Fíjense que otra cosa no hablo. Y trato de ponerle el amor y la pasión, como dicen Joan. Esas palabras que me escribe siempre. Pero me dijo una palabra que me descolocó. Me descolocó. Lo compartía con Ángel en el auto. Me dijo una palabra. Estamos muy serenos. Y me abraza. Y me dice al oído 10 palabras. Me descolocó. Tremendo. Llega eso. Lo que tú predicas como lo estás viviendo. Me encanta esa pasión que tienes por Dios. Y otras cosas más. Y es algo que yo le decía a mi hermana ayer. Le digo, pensá que yo odiaba a Dios, repudiaba a Dios. No quería que me hablaran de Dios. El tartamudo, el del dedo torcido,
de poco físico, está acá. Hablando de Dios. Terminamos. No les tomo más tiempo. ¿Qué me dice Santiago 1, 22 al 25? Santiago 1, 22 al 25. ¿Lo leímos ya no? No. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cierro con esto. Díganme si no tiene todo que ver los versículos bíblicos que estuvimos compartiendo cuando estamos. Miren, cierro con esto. No. Fíjense, ¿saben lo que significa la palabra esa? ¿Quieren saber? Se los voy a contar. ¿Vieron que habla el versículo final? Que el hombre mira en su espejo, mira a su hombre natural. ¿Y qué vemos cuando miramos en el espejo? Nos vemos a nosotros, ¿sí? Vemos nuestro rostro. Pero ahí está diciendo Santiago de que mira el hombre en el espejo y cuando se va, se olvida, ¿sí? Se olvida de quién estaba ahí. ¿Y qué hace si uno se olvida de lo que ve? Va a ser todo lo contrario, todo lo opuesto. Entonces, ¿qué me está diciendo? Fíjense, se lo voy a terminar. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, ¿qué es la ley? La de la libertad y persevera. La palabra de Dios es la ley. Si yo miro, escucho, atesoro y pongo por obra la palabra de Dios, la ley, me va a ir bien. Bienaventurado voy a ser. Bienaventurado significa bendecido. ¿Perfecto? Entonces, todo eso voy a obtener en mi vida. El hombre que mira en el espejo y se va y hace todo lo opuesto es aquel hombre que mira la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, hace un razonamiento, hace esto, pero después va y hace todo lo opuesto. ¿Se entiende? Se olvida de lo que escuchó, se olvida de lo que escudriñó, se olvida de lo que estudió, porque también habla del instituto bíblico, todo eso, podemos hacer, pero después se olvida y hace todo lo contrario. Eso es lo que me quiere decir Santiago 1, del 22 al 25. Esa palabra es lo que Santiago me está exhortando ahí. Se olvida. Eso es lo que significa. Mira atentamente y después se va. Eso quiere decir la palabra de Dios, mis queridos amados. No sé si lo sabían, pero quería compartírselo. Eso es lo que significa. El que mira la perfecta ley va a ser bienaventurado. Amén. Amén. Empecemos a fundamentar sobre la palabra de Dios. ¿Se entendió? ¿Fue de bendición? Amén. ¿Seguro? Amén. Gracias. Dios los bendiga mucho. Atesoremos la palabra de Dios. Atesoremos la palabra de Dios. Empecemos a fundamentar sobre la roca. Con nuestros hijos vean en nosotros las actitudes de fundamentar sobre la roca. Todo, la familia, el vecino, todo. ¿Se entiende? Amén. Dios los bendiga mucho. Vamos a adorar al Señor.